la sustentación de la última actividad del curso de Metodología y Gestión de la Investigación. El grupo se encuentra conformado por Cindy Lorena Buitrago, Keila Rocío Ricardo, Ana María Velandia y quienes hablan, Norma Constanza Carmona. El contenido de esta se va a ir ampliando a medida que se vaya desarrollando la presentación. El problema: desplazamiento forzado y sobrepoblación territorial. Descripción del problema: la situación de la población que dejan sus hogares debido al conflicto armado busca encontrar una mejor oportunidad económica en otro lugar. Soacha es uno de los municipios donde se estima más de un 40% de la población que es desplazada, la cual busca adaptarse a una nueva vida. Planteamiento del problema: el desplazamiento forzado agudiza la desestructuración familiar, abandonan y pierden la tierra, soportan la destrucción de todos sus lazos sociales y se ven obligados a transformar de manera radical e inesperada sus espacios de vida, de trabajo y su entorno en general. Las tierras de donde salen se ven afectadas por la pérdida de población, mientras a las regiones de acogida se les imponen grandes desafíos a nivel económico, social, lo cual incrementa la pobreza. Formulación del problema: ¿cuáles son las circunstancias que configuran el proceso de adaptación y reconstrucción del proyecto de vida de personas que llegan en situación de desplazamiento al barrio Rincón del Lago en la Comuna 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca? Objetivos. Objetivo general: comprender el proceso de adaptación y reconstrucción del proyecto de vida de personas que llegan en situación de desplazamiento al barrio Rincón del Lago en la Comuna 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca. Objetivos específicos: caracterizar a la población migrante que llega al territorio Rincón del Lago en la Comuna 4 del desplazamiento forzado. Identificar cuáles son algunas de las causas relacionadas con el desplazamiento forzado que ocasionan la migración de las familias que residen o llegan a residir en el barrio Rincón del Lago. Comprender cómo se lleva a cabo la adaptación y reconstrucción del proyecto de vida de las personas que llegan en situación de desplazamiento al barrio Rincón del Lago. Determinar los elementos comunes de la transformación social que atraviesan las personas inmersas en esta realidad de la reconstrucción de su proyecto de vida. Justificación: el desplazamiento forzado en Colombia es un tema que involucra a nuestra sociedad, ya que esta población busca nuevas oportunidades económicas y sociales. Analizar el caso de la población del barrio Rincón del Lago del municipio de Soacha nos va a permitir comprender las situaciones que atraviesan para reconstruir su proyecto de vida. Delimitación: Rincón del Lago en la Comuna 4 del municipio de Soacha, Cundinamarca. Buen día, mi nombre es Keila Ricardo y a continuación voy a hacer la sustentación sobre el estado del arte en el marco de referencia. Dentro de los temas más relevantes que se hallaron durante la investigación preliminar, encontramos primero la descentralización como causa de la falta de reparación y prolongación de los procedimientos burocráticos. Es evidente que la descentralización puede generar dificultades en la coordinación y la ejecución de políticas de reparación a nivel local, lo que puede resultar en demoras y en obstáculos burocráticos para las víctimas especialmente, pues estas deben superar todas las barreras legales y documentales y organizacionales para poder llegar a una reparación integral, entre comillas. Esto se debe pues a la distribución fragmentada de responsabilidades entre diferentes entidades gubernamentales, lo que a su vez puede dificultar la articulación efectiva de los procesos de reparación. En segunda medida, encontramos que los cambios políticos y constitucionales en el país han contribuido a la división y la concentración del poder. Este tipo de cambios lo que han generado son tensiones y divisiones en las estructuras del poder, lo que puede afectar la capacidad del Estado para abordar de una manera eficiente los problemas de desplazamiento forzado y violencia. Además, la concentración excesiva del poder pues acaba propiciando la impunidad y limitando la rendición de cuentas de los actores responsables de las violaciones de los derechos humanos. Otro tema también bien importante en esto es que hay planes de gobierno y no de Estado, entonces no hay una continuidad en los procesos y siempre se quedan estancados con cada cambio de gobierno y acaba siendo una excusa más para no atender y
darle seguimiento y darle cumplimiento a los derechos de las víctimas. En tercera medida encontramos que el desplazamiento forzado ha sido un resultado de la violencia perpetrada por diferentes actores. Dentro de estos tenemos la fuerza pública, los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares y las infracciones al derecho internacional humanitario junto con la minería ilegal. Todas estas acciones son violentas y generan un clima de inseguridad y miedo en las comunidades que siempre acaban obligando a las personas a abandonar sus hogares y buscar protección en otros lugares, y casi siempre acaban llegando a lugares o ciudades como Bogotá o como Soacha, en localidades como Usme, como Bosa, porque piensan que ahí pueden encontrar seguridad y una mejor calidad de vida, un buen empleo, pero lastimosamente muchos de ellos se encuentran con una realidad totalmente diferente. Seguido a esto encontramos que las familias desplazadas están encabezadas mayormente por mujeres, y son estas pues quienes acaban siendo afectadas de una manera más desproporcionada, pues la mayoría de estas han sido víctimas de o sobrevivientes más bien de asesinatos por grupos, sea de la fuerza pública o sea de un grupo paramilitar, en donde asesinan a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, y ellas son quienes acaban liderando sus familias, sus comunidades, y son ellas quienes acaban enfrentando todos los obstáculos para acceder a un empleo digno, a una educación, a unos servicios básicos. Y pues acto seguido de todo esto es que la reintegración y el restablecimiento de una vida normal pues acaba volviéndose solo un sueño. Y por último, se encuentra que la falta de atención humanitaria y la asistencia social por parte de las autoridades y las amenazas a los líderes de grupos desplazados pues es paupérrima. Se evidencia que todo este sistema de asistencia a las personas desplazadas acaba agravando su situación y dificulta su proceso de recuperación por lo lento y por todos los problemas que se le genera a la gente para acceder a esta restauración o reintegración. Además que los líderes de los grupos desplazados a menudo son los que enfrentan amenazas y violencias como represalias por su defensa de los derechos de las víctimas, no solamente de los grupos que no hacen parte de su familia, sino también de los de su familia. Y bueno, estos temas son los más destacados en la investigación, y lo único que demuestran es la complejidad y las múltiples dimensiones del problema del desplazamiento forzado actualmente en Colombia, y que se cuenta con una atención muy inadecuada, no es integral y no incluye medidas para fortalecer una coordinación interinstitucional de manera estatal que pueda garantizar una rendición de cuentas y que promueva la igualdad de género y asegurar la protección de los líderes comunitarios. Con referencia al marco teórico, la utilización del modelo de protección social como marco teórico en esta investigación fue lo que proporcionó una base sólida para comprender y abordar la problemática del desplazamiento forzado desde una perspectiva más integral. A continuación voy a sustentar los 4 puntos más relevantes de esta investigación. Primero, investigar las causas del desplazamiento forzado y la reconstrucción del proyecto de vida. Segundo, criticar el modelo corporativo de protección social. Tercero, da importancia a los programas de atención y reparación integral. Y cuarto, hace un reconocimiento a los derechos económicos, sociales y culturales. Frente al primero, investigación de las causas del desplazamiento forzado y la reconstrucción del proyecto de vida, el modelo de protección social no solo se limita a examinar las consecuencias del desplazamiento forzado, sino que también investiga las causas subyacentes que lo generan. Esto permite comprender las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, las dinámicas políticas que pueden contribuir al desplazamiento, lo que a su vez nos facilita un diseño de estrategias efectivas para prevenirlo o para abordarlo. Además, el enfoque de reconstrucción del proyecto de vida reconoce la importancia de restablecer la autonomía y la dignidad de las personas y las comunidades desplazadas. Frente al segundo, critica el modelo corporativo de protección social. Este modelo de investigación identifica y critica el modelo corporativo de protección social en Colombia, el cual se enfoca en brindar beneficios únicamente a las personas vinculadas laboralmente. Este enfoque limita y excluye a gran parte de la población afectada por el desplazamiento forzado y no les garantiza una protección adecuada de sus derechos humanos. Al destacar estas deficiencias, la investigación
lo que hace es abogar por la necesidad de adoptar un enfoque más inclusivo y más amplio que pueda garantizarles la protección social a todas las víctimas independientemente de su situación laboral. Frente al tercero, la importancia de programas de atención y reparación integral, la investigación subraya la necesidad de implementar programas de atención y de reparación integral para las víctimas de desplazamiento forzado. Estos programas deberían o deben abarcar aspectos psicosociales, económicos, educativos y de salud, bueno, entre otros, con el objetivo de que pueda ayudar realmente a las personas, ayudar a las comunidades desplazadas para que puedan reconstruir sus vidas de una manera integral. El modelo de protección social proporciona un marco teórico adecuado para desarrollar y evaluar la efectividad de cada uno de estos programas. Finalmente, reconoce los derechos económicos, sociales y culturales. La investigación destaca la importancia de reconocer y garantizar los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales de las víctimas de desplazamiento forzado. Esto implica asegurar el acceso a un empleo digno, implica el asegurarles una educación, unos servicios básicos, viviendas dignas y otros aspectos que son fundamentales para una vida digna. El modelo de protección social nos permite enfocarnos en estos derechos promoviendo su cumplimiento a través de políticas y programas específicos. Entonces, en resumen, el modelo o el uso del modelo de protección social como un marco teórico en esta investigación nos presenta una visión más completa para comprender y abordar el desplazamiento forzado. Este enfoque nos permite investigar las causas y diseñar programas de atención y de una reparación integral, criticando obviamente los modelos existentes con el fin de después garantizar un reconocimiento de los derechos económicos, sociales y yo seré la y encargada de culturales de las explicarles la víctimas de segunda parte desplazamiento forzado. del marco de referencia, el cual se divide en marco conceptual y marco normativo. Empezaré con el marco conceptual, en el cual, pues, definiendo y entendiendo que el marco conceptual es una profundización de la investigación presentada, en el cual tenemos unos conceptos base. De acuerdo y en línea de nuestra investigación, nosotros tenemos 3 conceptos base, que son el desplazamiento forzado, la adaptación social y el proyecto de vida. Empezaré con el desplazamiento forzado, en el cual citamos 2 autores. Uno es Rincón, en el 2014, el cual define el desplazamiento forzado como: se entenderá por víctima toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional. Otro autor que citamos fue Villa, en el 2016, en el cual define que es la manera como internacionalmente se ha nombrado de una forma particular el éxodo y aquello que ocurre dentro de las fronteras del territorio nacional. Nosotros, como un análisis de estos 2 conceptos, decimos que coinciden en que es un actuar obligado en el cual a un grupo de individuos se obliga, en contra de su voluntad, a tener que abandonar un territorio natal por causa de ciertas problemáticas. Entonces, esta problemática puede ser social, económica o cultural, que en gran cantidad de casos presentados se generan dentro del territorio nacional, pero últimamente también hemos visto que se están generando grandes migraciones a otros países debido por la economía o por el ambiente social que se está viviendo en este momento en el territorio nacional. Entonces vemos que también es un desplazamiento forzado el migrar a otros países. Otro concepto es el de la adaptación social. También aquí citamos a 2 autores, en el cual uno es Espinosa, en el 2016, citando a Horta y Marsh de 1996, dice que la adaptación es un proceso dinámico relacional entre la persona y el medio. Otro autor que citamos es García y Magas, de 1998, el cual afirma que la adaptación social comprende un conjunto de respuestas del sujeto ante una variedad de contextos estimulantes: padres, profesores, compañeros, el centro de estudios y consigo mismo. En términos psicológicos, definen a la conducta adaptativa socialmente como una interacción social mutuamente satisfactoria. Entonces, en este orden de ideas vemos que los 2 autores definen
que la adaptación social de un individuo es un proceso en el cual la persona se acomoda y se desarrolla en su entorno y en el cual hay unos componentes y estos componentes influencian en su adaptación. Entonces vemos que esos componentes pueden ser la comunidad, o sea, la sociedad en donde se está desarrollando, las personas con las que está compartiendo, la cultura, depende mucho de las costumbres del entorno en el que se vaya a desarrollar o se quiera adaptar, y su desarrollo personal, digamos que los objetivos que él tenga como desarrollo propio o sus metas a alcanzar dentro de este ámbito, y es importante para su interacción con los demás, ¿cierto? Al igual, vemos que estos componentes, como los explicamos anteriormente, tienen una actuación recíproca y esto permite que el individuo tenga una interacción social asertiva. Otro concepto que tenemos como base de la investigación es el proyecto de vida. Este concepto tiene varias definiciones, puede ser, digamos, desde varias perspectivas, definido de varias formas. Por ejemplo, aquí tenemos dos autores en el cual dicen que el proyecto de vida es entendido en su conjunto como lo que el individuo quiere ser y lo que él va a hacer en determinados momentos de su vida, así como las posibilidades de lograrlo. Esto es una definición de Cortés y de Angelo de 1986, o sea, Cortés cita a Angelo, el cual definen de esta forma el proyecto de vida. También vemos que, bueno, como les comentaba, la definición de este término presenta varios artistas de desarrollo por varios autores, ya que se pueden estudiar desde varias dimensiones, desde la filosofía, el descubrimiento personal, entrando en el campo de las ciencias humanas, como desde lo social y el estudio de los individuos y sus comportamientos. También vemos otro autor que es Mejía, en el 2011, citando a Aronovich del 2000. El proyecto de vida se puede entender como el espacio y, como bien su nombre lo indica, el proyecto donde el sujeto despliega sus aptitudes y recursos para guiarse poco a poco a la autorrealización. La vida es constitutivamente un drama porque es siempre la lucha frenética por conseguir ser del hecho el que somos en proyecto. En este caso, pues para terminar con una definición clara del proyecto de vida, el proyecto de vida es como la guía que cada persona, viéndolo desde varias perspectivas, pero digamos lo que en la vida cotidiana es como lo que la persona estipula en su vida, o digamos que registra o bueno, idealiza en su vida que quiere ser y que quiere alcanzar. Sí, entonces es como un plan de paso a paso que crea cada persona para alcanzar sus objetivos, y lo cual lo denomina como su proyecto de vida, como lo que quiere ser, como en lo que quiere desarrollarse y lo que quiere alcanzar, y qué pasos tiene que hacer para poder llegar a ese objetivo. Bueno, ya terminando el marco conceptual, entramos al marco normativo. El marco normativo es como la normatividad, las leyes que regulan nuestra investigación, o sea, el tema de nuestra investigación como lo que la regula, ¿sí? Como lo impositivo de nuestra investigación. En el marco normativo vemos que nos aplica la Ley 387 de 1997, en el cual dice: se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, la consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Vemos que en el artículo 1 define qué es un desplazado y dice que es toda persona que está obligada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad por protección a su vida, integridad física, seguridad o libertad, especificado en situaciones como conflicto interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos, infracciones al derecho nacional humanitario y situaciones que alteren de manera drástica el orden público. También tenemos otra norma que nos aplica, que es la Ley 1448 del 2011, en el cual dice que se dictan las medidas de atención y asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y se dictan otras disposiciones. Vemos que en el artículo 1 y 2 establece que el objetivo y ámbito de esta ley busca establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales, colectivas, como beneficio para las víctimas, con el fin de ser una ayuda humanitaria que ofrezcan herramientas para restablecer su dignidad. Y en el artículo 3 también como que determina el término de víctimas. Dice que son aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido un daño por hechos ocurridos como consecuencias de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves ocurridas en ocasiones por el conflicto armado interno. Pues esto sería por la definición del marco de referencia referente a los componentes del marco conceptual y el marco normativo. Al igual, también presentamos un cronograma de actividades referente a nuestra investigación, en el cual pues nosotros hemos organizado que el producto 1, que para nosotros era la recolección de datos, lo estaríamos presentando entre enero y marzo. El producto 2, que es el análisis e interpretación, entre febrero y marzo. Las conclusiones y recomendaciones entre marzo, abril y mayo. La elaboración de los informes de la investigación entre mayo y junio. Y la presentación final de nuestra investigación estaría para junio. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Feliz día. Buenas noches. Marco metodológico. Para esta investigación realizaremos un tipo de investigación variable y cuantitativa. ¿Cuál será el método de investigación? El método de investigación será un método mixto con perspectiva hermenéutico-interpretativa, lo que va a permitir que se puedan entender la realidad simbólica y los significados que las personas tuvieron, sus experiencias y sus prácticas. El enfoque de la investigación será histórico, con un propósito de descubrir los significados y acontecimientos de acuerdo al enfoque de la investigación y explicación. El diseño de la investigación está directamente relacionado con la población desplazada de Soacha. La técnica de investigación es un análisis de interpretación de textos contextualizado, geográfico, político y social del proceso de desplazamiento. El instrumento de recolección de la información será por entrevistas a los habitantes del sector afectado. La población es directamente la que se encuentra ubicada en el barrio Rincón del Lago de la Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca. La muestra será por un análisis conglomerado que se divide en grupos heterogéneos y homogéneos, que a su vez se caracterizan por el investigador poderlo relacionar. El diseño de la encuesta será un análisis documental utilizando la investigación técnica relacionada con lo que se vaya a encontrar durante las entrevistas. Gracias.